tengo ningún afán, ni nadie me está esperando. Y si me llega la noche, mañana me voy temprano. Me llevo de bastimento una botella de trago. Si me aprieta mucho el sueño, la jalo y me zumbo un palo. Le doy un riendazo al potro para que siga trochando. A la hora que llegue a hilando, dejo el caballo ensillado. Si el encargado se disgusta, recoge.
Listo, Acoito. Muy buenos días, honorables diputados. Vamos a dar inicio a esta sesión de comisión de la Comisión Cuarta, Comisión de Ética, Gobiernos y Asuntos Institucionales. Luego de este caluroso saludo, vamos a revisar, de acuerdo al orden del día, señor secretario, vamos a proceder para darle trámite a esta sesión de comisión. Claro que sí, señor presidente. Muy buenos días para todos. Damos inicio a la presente Comisión Cuarta, Comisión de Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales, hoy martes 4 de noviembre del 2025, siendo las 9:55 de la mañana. Primer llamado a lista. García Gutiérrez Jorge Eduardo, ausente. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Presente. López Ríos Luis Alejandro. Ausente. Ortega Molina Omar Hernando. Presente. Pérez Hernández Henry Yoney. Presente, buen día. García Gutiérrez Jorge Eduardo. Ausente. López Ríos Luis Alejandro. Ausente. Señor presidente, existe quórum decisorio. Gracias, señor secretario. Vamos a darle lectura al orden del día, por favor. Comisión Cuarta, Comisión de Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales, martes 4 de noviembre del 2025. Propuesta orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, estudio de la recusación presentada por la señora Laura Pilar Díaz Rivera contra el diputado Juan Fernando Mancipe Pérez. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leída la propuesta del orden del día, señor presidente. Se abre la discusión. Se cierra la discusión del orden del día. Votación ordinaria, levantando la mano para aprobación del orden del día. Aprobado. Continuemos, señor secretario. Segundo, lectura de correspondencia. No tenemos correspondencia para leer, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a proceder con el cuarto punto del orden del día, que es el estudio de la recusación presentada por la señora Laura Pilar Díaz Rivera contra el diputado Juan Fernando Mancipe. Señor secretario, por favor, vamos a dar lectura a los documentos pertinentes a la recusación. Claro que sí, señor presidente. Se recibió por parte de la señora Laura Pilar Díaz Rivera la siguiente recusación. Yopal, 29 de octubre del 2025. Señores, Mesa Directiva Asamblea Departamental de Casanare, honorables diputados Juan Fernando Mancipe, presidente de la Mesa Directiva, Jorge Eduardo García, primer vicepresidente de la Junta Directiva, Marisela Duarte, segunda vicepresidente de la Mesa Directiva, honorables diputados Asamblea Departamental de Casanare, Procuraduría General de la Nación, Juan Pablo Rincón Camacho, Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare, referencia a convocatoria pública para la elección de Contralor Departamental de Casanare para el periodo 2026-2029. Asunto: solicitud de recusación. Cordial y respetuoso saludo. Laura Pilar Díaz Rivera, identificada como aparece al pie de correspondiente firma, actuando en nombre propio en calidad de participante de la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental de Casanare para el periodo inicial del 1 de enero del 2026 al 31 de diciembre del 2029, por medio de la presente me permito elevar escrito de recusación bajo los parámetros de la Ley 1437 del 2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el artículo 11 y subsiguientes en contra del diputado Juan Fernando Mancipe, quien actualmente conforma la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare, autoridad que en ejercicio de sus facultades está ejecutando el proceso de convocatoria reglado en la resolución de mesa directiva número 046 del 29 de julio del 2025, abro comillas, por medio de la cual se convoca y reglamenta el proceso de convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental de Casanare para el periodo 2026-2029, cierro comillas, representada por el presidente de esta corporación, diputado Juan Fernando Mancipe, la cual me permito fundamentar de la siguiente manera. Hechos. Primero, la Asamblea Departamental de Casanare, mediante la mesa directiva conformada por Juan Fernando Mancipe, presidente, y Marisela Duarte, segunda vicepresidente, dio inicio al proceso de selección del Contralor Departamental para el periodo 2026-2029 a través de la resolución 046 del 29 de julio del 2025. 2. La Universidad de Cartagena fue designada como entidad operadora encargada de adelantar el proceso, incluida la aplicación de la prueba de conocimientos. 3. Posteriormente, como consecuencia de una acción de tutela, la mesa directiva modificó el cronograma mediante la resolución 052 del 20 de agosto del 2025, fijando la prueba escrita para el 9 de octubre y la publicación de resultados preliminares para el 15 de octubre del mismo año. Cuarto, en fecha 5 de septiembre del 2025, en el medio periodístico El Nuevo Oriente, saca una noticia titulada, abro comillas, atención, en desarrollo. Diputado Juan Fernando Mancipe no podría ser parte de elección del nuevo Contralor de Casanare, cierro comillas. Esto a razón a una recusación presentada en su contra al estar inmerso en una investigación en el mismo ente de control. La investigación que adelanta la Contraloría Departamental de Casanare contra el diputado Mancipe tiene relación con el incumplimiento del plan de mejoramiento de la entidad. Respecto al proceso, el diputado habría presentado sus descargos ante el ente de control en la tarde de este viernes. Quinto, sobre esta noticia se tiene como un hecho de público conocimiento que el diputado Juan Fernando Mancipe Pérez, al haber incumplido en la obligación de presentar el plan de mejoramiento de la entidad Asamblea Departamental de Casanare, tal como lo expone el medio de comunicación o por la causal que verse el mismo como representante legal de la entidad en calidad de presidente de la mesa directiva, estaría inmerso en el proceso administrativo sancionatorio fiscal regulado por la Ley 42 de 1993, el cual cursaría su trámite ante la Contraloría Departamental de Casanare, es decir, es un sujeto procesal investigado por este ente de control de manera tal que tiene un interés directo en la elección del nuevo Contralor dentro de la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental de Casanare para el periodo 2026-2029, que sería el nuevo Contralor Departamental que resulte ser elegido como funcionario jefe de esa entidad por los diputados de la Asamblea Departamental de Casanare, quien decidiría el asunto procesal en el cual está siendo investigado el presidente de la mesa directiva. Sexto, sobre dicho hecho de la noticia y que fue conocimiento público, a la fecha no se conoce como participante en dicho concurso público el trámite dado de dicha recusación por parte de la Asamblea Departamental de Casanare y principalmente el pronunciamiento del honorable diputado Juan Fernando Mancipe Pérez sobre el escrito de recusación que enuncia el medio periodístico. Séptimo, es de conocimiento público que el padre del honorable diputado Jorge Eduardo García, a saber Jorge García Lizarazo, tiene procesos de responsabilidad fiscal vigentes y en curso ante la Contraloría Departamental de Casanare, es decir, es un sujeto procesal investigado por este ente de control, de manera tal que tiene un interés directo en la elección del nuevo Contralor dentro de la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental de Casanare para el periodo 2026-2029, ya que sería el nuevo Contralor Departamental el que decidiría el asunto procesal en el cual su padre está siendo investigado. Al parecer, por este hecho se declaró impedido dicho diputado. Decisiones sobre la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental de Casanare para el periodo 2026-2029 por parte de la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare. Como participante de la convocatoria pública para la elección de Contralor Departamental de Casanare para el periodo que se inicia del 1 de enero del 2026 al 31 de diciembre del 2029, evidencio el honorable diputado que es objeto de recusación en calidad de integrante de la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare, ha adoptado decisiones que vician la transparencia del proceso de elección del Contralor Departamental de Casanare desde la misma celebración del contrato con la Universidad de Cartagena, tal como lo expone la Contraloría Departamental de Casanare en el informe de análisis de denuncia 2549 del 30 de julio del 2025, anexo al presente oficio de recusación, por lo que en este contexto sería el diputado Juan Fernando Mancipe, quien en calidad de representante legal de la corporación pública
Asamblea Departamental de Casanare tendría relación directa con la Universidad de Cartagena como contratista y contratante para la ejecución de contrato que involucra la asesoría para la elección del nuevo Contralor Departamental, ya que funge como ordenador del gasto del contrato celebrado y es a quien le rendiría a la universidad los informes de ejecución sobre el trasegar del proceso de elección de Contralor para su aprobación. Es decir, tiene conocimiento primario de los resultados de evaluación de las pruebas de conocimiento, el resultado de las evaluaciones, calificaciones de experiencia y hoja de vida para la definición de la terna, entre otras actuaciones que conllevarían a que estuviese dentro de todo el proceso directamente involucrado y en constante comunicación con la Universidad de Cartagena. De igual manera, es importante traer a colación que como integrante de la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare, el diputado Juan Fernando Mancipe, en calidad de presidente de la mesa directiva de esta corporación, es el llamado a adoptar decisiones dentro de la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental de Casanare para el periodo 2026-2029, de la que precisamente resultaría elegido el nuevo Contralor Departamental de Casanare, quien sería el funcionario que estaría bajo las riendas de la entidad que lo está investigando y adoptaría decisiones sobre la responsabilidad procesal del diputado Mancipe en el marco del proceso sancionatorio fiscal que cursa en su contra en la Contraloría Departamental de Casanare, conforme lo denuncia el medio de comunicación, lo que conllevaría consecuentemente que sobrevenga un conflicto de interés para el diputado integrante de la mesa directiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1474 del 2011, afectando no solo en el conocimiento y direccionamiento del proceso de elección del nuevo Contralor Departamental de Casanare, sino en la votación de los aspirantes que conformarían la terna que se derive del mismo. Como participante de la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental de Casanare para el periodo 2026-2029 adelantada y direccionada por parte de la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare, encuentro que no se ha adoptado las decisiones correspondientes que permitan generar una legítima confianza en el proceso de elección, toda vez que en lugar de publicar los resultados de la prueba realizada como era lo debido conforme a lo establecido en el reglamento de la convocatoria, se realizó la filtración de los resultados en los medios de comunicación y suspendieron el proceso sin conocer a la fecha los resultados reales para cada uno de los aspirantes. La trazabilidad de las actuaciones de la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare justifican la sentencia de primera instancia, tutela demandada, radicación demandante, demandado vinculado a acción de tutela 8500-1333-303-2025-00-433-00 acumulada con la 8500-1333-3003 2025-004-3500 de María Antonia Perilla Cárdenas, Diana Milena Jarro Rodas. En contra de la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare, Universidad de Cartagena, Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar y participantes convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental de Casanare para el periodo 2026-2029. Es decir, que estamos como aspirantes a la merced de las decisiones del presidente de la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare, que como funcionario está siendo investigado por la Contraloría Departamental y directo partícipe de la elección del jefe de dicha entidad, es decir, funge como juez y parte dentro del proceso, lo cual afecta la imparcialidad que requiere respecto a los funcionarios que adoptan decisiones en este tipo de convocatorias. Con fundamento en lo antes expuesto, dicha sentencia de la acción de tutela menciona que el diputado Jorge Eduardo García Lizarazo se declaró impedido, no obstante, no se conocen las razones y la fecha de la declaratoria de tal impedimento, en especial si es por la razón de la recusación presentada que ha publicado los medios de comunicación de que su padre está vinculado a un proceso de responsabilidad fiscal que cursa en la Contraloría Departamental de Casanare, más aún lo sería el diputado Juan Fernando Mancipe, objeto de impedimento y recusación, ya que es sujeto procesal directo vinculado y notificado de un proceso administrativo sancionatorio fiscal de conocimiento público que cursa ante el ente de control Contraloría Departamental de Casanare, del que puede incluso derivar como sanción a imponer en una suspensión de su cargo de elección popular fundamentado en lo dispuesto en la Ley 42 de 1993 como parte de su trámite procesal y a hacerse acreedor a la imposición de una multa significativa, es decir, que el diputado sí tiene intereses personales en la elección del nuevo Contralor, como quiera que sería el funcionario que adoptaría las decisiones sobre la investigación que actualmente está en curso en su contra sobre este eventual proceso. Es importante precisar que el diputado Juan Fernando Mancipe no se ha pronunciado a la fecha sobre dicha noticia pública para desmentir, aclarar o confirmar la misma bajo el principio de transparencia y publicidad que nos asiste como derecho a los interesados en la convocatoria pública, ni en efecto ha manifestado, como es su deber, el respectivo impedimento si al lugar
sino que, por el contrario, ha adelantado actuaciones respecto de la convocatoria pública de elección del Contralor Departamental de Casanare, que están bajo su conocimiento y direccionamiento. Fundamentos jurídicos de la recusación. Conforme a lo anteriormente expuesto como fundamentos jurídicos del conflicto de interés y causales de impedimento y recusación, me permito relacionar los siguientes sobre los cuales deberá pronunciarse el diputado Juan Fernando Mancipe en el marco del trámite de recusación. Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimentos y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por 1. Tener interés particular y directo en regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad. Segundo, de afinidad o primero civil o su socio o socios de hecho o derecho. Cuarto, ser alguno de los interesados en la actuación administrativa, representante, apoderado, dependiente, mandante o administrador de los negocios del servidor público. Quinto, existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en numeral primero y cualquiera de los interesados de la actuación, su representante o apoderado. Noveno, ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en 2º grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, de establecimiento de crédito o sociedad anónima. 12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de los parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa. 15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin. 16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social económico interesado en el asunto objeto de definición. Artículo 12. Trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento, el servidor enviará dentro de los 3 días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior o si no lo tuviere a la cabeza del respectivo sector administrativo a falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del alcalde mayor de distrito de capital o al Procurador Regional en caso de las autoridades territoriales. La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quien corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar el funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del expediente. Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no causal invocada entre los 5 días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior. La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos que hace referencia al inciso primero de este artículo. Ley 42 de 1993 sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. Proceso administrativo sancionatorio fiscal, artículo 101. Los contralores impondrán multa a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado hasta por el valor de 5 salarios devengados por el sancionado a quienes no comparezca a las citaciones que en forma escrita les hagan las contralorías, no rindan las cuentas e informes exigidos o no hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas. Incurrirán reiteradamente en errores o omitan la presentación de cuentas e informes, se les determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentas, de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal funcionamiento de las funciones asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones solicitadas, teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieran oportunamente o en la cuantía requerida, no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías, no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista mérito suficiente para ello.
La recusación es un mecanismo procesal a través del cual las partes e intervinientes reclaman la separación del funcionario que conoce el asunto por configurarse alguna circunstancia previamente definida en la ley, que afecta su imparcialidad y objetividad, como sucede en este caso, por lo que si el honorable diputado ha proferido y deberá proferir decisiones teniendo sus conceptos marcados e intereses legítimos en la actuación a cuyo cargo tiene el direccionamiento, como lo es la elección del nuevo Contralor Departamental, deja en evidencia que no existen garantías procesales para quienes estamos siendo partícipes de la convocatoria pública debido a que desnaturaliza los principios que rigen la administración pública, como lo es principalmente la imparcialidad y la transparencia en la decisión que se deba adoptar por el servidor. Señalan las siguientes apreciaciones que ha generado el Honorable Consejo de Estado sobre los impedimentos y recusaciones. 3.1 de las recusaciones e impedimentos. El régimen de impedimentos y recusaciones se fundamenta en la necesidad de preservar la integridad moral del funcionario cuando se advierte la existencia de situaciones de hecho que puedan comprometer su criterio en la decisión. Además, constituye una garantía de imparcialidad y transparencia en las decisiones judiciales o administrativas. En este mismo pronunciamiento del respecto, el Consejo de Estado señaló lo siguiente, abro comillas: la norma de procedimiento administrativo tiene definido un mecanismo para evitar que las recusaciones, que las circunstancias personales de quienes regentan el ejercicio de la función administrativa se puedan entorpecer y parcializarse por motivos de índole personal que enfrenten el interés general que la orienta. Es el caso de los impedimentos y las recusaciones. Asimismo, debe aclararse que se trata de un instrumento que opera en doble vía, en tanto su origen puede ser endógeno o exógeno. Ello significa que el funcionario afectado con alguna de las causales de que trata la norma tiene la facultad motu propio de adelantar las gestiones pertinentes para hacer separado el conocimiento del asunto cuando quiera que su imparcialidad puede verse comprometida en los casos taxativamente contemplados en el aludido precepto. Del mismo modo en que el administrado puede también poner en evidencia la situación ante el superior jerárquico de dicho servidor o ante el respectivo procurador regional según el caso. Como se puede observar, el régimen de impedimentos y recusaciones está instituido para garantizar la imparcialidad y la transparencia en el ejercicio de la función administrativa y que situaciones del índole personal no afecten ni tengan influencia respecto de la consecución del interés general. Peticiones. Con fundamento en lo antes expuesto, honorables diputados de la Asamblea Departamental de Casanare, elevo ante ustedes las siguientes peticiones. Primero, solicitud de copia si existiere de las recusaciones formuladas en contra y o impedimentos declarados por los diputados Juan Fernando Mancipe y Jorge Eduardo García en relación con la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental de Casanare para el periodo 2026-2029. De igual manera, allegar copia del trámite procesal surtido sobre dichas recusaciones y o impedimentos. 2. Dar trámite a la recusación que presentó a través de este escrito en contra del diputado Juan Fernando Mancipe en relación con la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental de Casanare para el periodo 2026-2029 para el efecto del trámite de la recusación aquí interpuesta. Solicito que se requiera a la Contraloría Departamental de Casanare certificación de los procesos de los cuales se encuentre vinculado y o procesado, investigado el diputado Juan Fernando Mancipe por este ente de control y el estado actual del mismo. Tercero, conferir copia del trámite del referido proceso administrativo sancionatorio fiscal en el cual está vinculado el diputado Juan Fernando Mancipe en calidad de presidente de la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare, como sujeto de control que señala el medio de comunicación El Nuevo Oriente y en caso de no existir el mismo, allegar copia de la respectiva certificación que así lo acredite. Cuarto, conferir copia de las actuaciones relacionadas con la investigación y o denuncias adelantadas con la ocasión de la publicación en medios de comunicación de los resultados de la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental de Casanare para el periodo 2026-2029. Anexos. Primero, constancia de publicación de noticias sobre el diputado Juan Fernando Mancipe en medio de comunicación El Nuevo Oriente. 2. Informe de atención, denuncia Contraloría Departamental de Casanare. 3. Publicación Marta Cifuentes Noticias y Contenidos. 1 de septiembre del 2025 con noticia contrato amañado en la Asamblea.
notificaciones, recibo notificaciones en el correo electrónico lapidías@gmail.com. Cordialmente, Laura Pilar Díaz Rivera. Cédula de ciudadanía 23-726-464. Ha sido leída la recusación, señor presidente. Muchas gracias. Continuamos. Por favor, vamos a leer el oficio administrativo. La contestación por parte del diputado Juan Fernando Mancipe a la recusación interpuesta. Yo para el 31 de octubre del 2025, señores Comisión Cuarta, Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales, manifestación sobre recusación de 24 de octubre del 2025. Respetuoso saludo. En atención al asunto de la referencia, atendiendo lo previsto en el inciso tercero del artículo 12 de la Ley 1437 del 2011, de manera atenta me permito manifestar que no acepto la recusación presentada en contra mía por la ciudadana Laura del Pilar Díaz por las siguientes 4 razones. Primero, jurisprudencia del Consejo de Estado sobre los actos administrativos que expiden las mesas directivas en las convocatorias de Contralor Territorial. La recusación presentada es errática en el sentido que desconoce la línea de precedentes de la sección primera del Consejo de Estado sobre el conflicto de interés en las convocatorias de Contralor Territorial y las actuaciones de las mesas directivas. Sobre el particular, solo por hacer mención a 2 sentencias en la sentencia del 9 de febrero del 2023, radicado 25-00-15-2022-2022-0089-01 y del 16 de marzo del 2023, radicado 25-00-23-15-00-2022-000998-01, el Consejo de Estado determinó que no existía conflicto de interés de 2 concejales que hacían parte de la mesa directiva y que habían sido recusados al expedir la resolución que conformaba la terna para elegir Contralor, precisamente porque su expedición obedecía a formalizar los resultados de una convocatoria pública enviados por la institución operadora de las pruebas. Por lo tanto, la actuación de la mesa directiva al expedir la resolución que conforma la terna se limitó a formalizar y a dar publicidad a los resultados de las pruebas sin tener injerencia en los concejales de la mesa directiva en dichos resultados. Es decir, la mesa directiva puede expedir los actos administrativos generales y de trámite que amerite el transcurso normal o las vicisitudes que se presenten en las convocatorias, siempre y cuando no intervengan en las evaluaciones y calificaciones de las pruebas del mérito, las cuales son de resorte exclusivo y reservado de las instituciones de educación superior operadoras de la convocatoria o concurso según el caso. Ahora bien, descendiendo del caso concreto de la recusación presentada en contra mía como miembro de la mesa directiva, dicha solicitud carece de fundamento y se repite que desconoce la jurisprudencia del Consejo de Estado, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1908 del 2018 y la Resolución 728 del 2019 de la Contraloría General de la República, la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare aperturó el proceso de convocatoria de elección de Contralor Departamental de Casanare 2026-2029, que de acuerdo con el artículo 3 de la resolución de mesa directiva 046 del 29 de julio del 2025, consta de las siguientes etapas. Artículo 3. Estructura del proceso. El proceso público de convocatoria tendrá las siguientes fases. A. Convocatoria. La convocatoria es norma reguladora de todo proceso de selección y obliga tanto a la Asamblea Departamental de Casanare como a la entidad contratada para su acompañamiento y a los participantes. Contendrá el reglamento de la convocatoria pública, las etapas que deben surtirse y el procedimiento administrativo orientado a garantizar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en el proceso de selección. B. Divulgación. La convocatoria pública se hará con una antelación mínima de 10 días calendario antes de la fecha de inicio de inscripciones, para lo cual podrá emplearse en los medios previstos en el artículo 2.2.6.5 del decreto 1083 del 2015, sumado a la publicación en las páginas web de la Asamblea Departamental de Casanare, www.asamblea-casanare.gov.co. C. Inscripciones. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño del empleo objeto de la convocatoria. D.
Inscripciones. Lista de admitidos y no admitidos en la convocatoria pública. Cerradas las inscripciones, serán elaboradas las listas de aspirantes admitidos y no admitidos a la convocatoria pública. Criterios de selección. En todo caso, el criterio de mérito prevalecerá para la selección del Contralor Departamental de Casanare en virtud de lo previsto en el artículo 126 de la Constitución Política, y el mayor merecimiento de los aspirantes estará dado por la ponderación en las pruebas de conocimiento, la formación profesional, la experiencia, la competencia, la actividad docente, la producción de obras en el ámbito fiscal y la aptitud específica para el ejercicio del cargo y el desempeño de la función. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad evaluar el mérito mediante la valoración de conocimientos, competencias o factores que indiquen la idoneidad requerida para desempeñar con efectividad las funciones del empleo. El proceso de convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental de Casanare comprende la aplicación de las siguientes pruebas. Primero, prueba de conocimiento. Segundo, prueba de valoración de la formación académica. Tercero, prueba de valoración de la experiencia. Cuarto, prueba de valoración de la actividad docente. Quinto, prueba de valoración de la producción de obras en el ámbito fiscal. Reclamaciones contra resultados de las pruebas. La convocatoria establece una etapa de reclamaciones contra el listado de la verificación de requisitos mínimos y resultados de las pruebas, con un término mínimo de 2 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los resultados. Contra la decisión que resuelve la reclamación no procede reclamación o recurso alguno. Conformación de la terna y publicación. La Asamblea Departamental de Casanare conformará la terna con quienes ocupen los 3 primeros lugares conforme al puntaje final consolidado entregado por la Universidad de Cartagena. La lista de ternados se publicará por el término de 5 días hábiles por el orden alfabético en la página web de la Asamblea Departamental de Casanare, www.asamblea-mediocasanare.gov.co, advirtiendo que por tratarse de una convocatoria pública los puntajes finales no implican orden de clasificación de elegibilidad. Dentro del término de publicación de la terna, la ciudadanía podrá realizar observaciones sobre los integrantes que podrán servir de insumo para la valoración que harán los miembros de la corporación pública. Parágrafo. En caso de presentarse alguna circunstancia que conlleve el retiro o la falta absoluta de algunos de los integrantes de la terna, deberá completarse con la persona que haya ocupado el 4º lugar en el puntaje final y así sucesivamente en estricto orden de mérito. Examen de integridad. Durante el término de publicación de la terna, el Departamento Administrativo de la Función Pública practicará un examen de integridad a los integrantes de la misma no puntuable que podrá ser tenido en cuenta como criterio orientador para la elección por parte de la plenaria de la Asamblea Departamental de Casanare. Entrevista. El proceso de elección incluirá entrevista a los integrantes de la terna ante la plenaria de la Asamblea Departamental de Casanare, la cual no otorgará puntaje y servirá como criterio orientador para la elección por parte de la corporación. Elección y posesión. La plenaria de la Asamblea Departamental de Casanare elegirá y posicionará al Contralor Departamental de Casanare conforme a lo dispuesto en la presente resolución. Es así que, de conformidad con las etapas del proceso de convocatoria, una vez la institución de educación superior que adelanta el proceso culmine las etapas E y F, como lo ha mencionado la jurisprudencia del Consejo de Estado atrás referida, la mesa directiva, mediante acto administrativo de trámite y de cumplimiento de un deber legal y reglamentario, conformará la terna con los 3 mejores puntajes acumulados finales, sin que ello implique configuración de conflicto de interés alguno. Ahora bien, en caso que se suscite alguna situación o vicisitud que la mesa directiva deba revisar para evitar la afectación de la futura elección, verbigracia la filtración de resultados que aconteció, está en obligación de expedir los actos administrativos de trámite y generales a que haya lugar, siempre y cuando no tengan injerencia alguna en la evaluación de las pruebas de mérito, la cual corresponde exclusivamente a la IES, Institución de Educación Superior Operadora del proceso. Así entonces, la única actuación en la que sumariamente podría haberme inmerso en un presunto conflicto de interés, eventualmente, sería en la sesión plenaria de elección de Contralor Departamental 2026-2029.
en el caso que optara por votar, sin perjuicio de la claridad de la Ley 2200, artículo 56, respecto a la votación secreta en la elección de un servidor público, aspecto que no ha sido precisado por el Consejo de Estado en su reciente jurisprudencia. Dos, sobre las características actual del beneficio que configura el conflicto de interés. De igual manera, el Consejo de Estado, en sentencia del 5 de junio del 2023, radicado 11001-03-15-2022-04507-00, al referirse sobre la característica del actual que debe tener el interés para alegar conflicto de interés, señaló: acorde con el artículo 286 de la Ley Quinta de 1992 y la jurisprudencia de esta corporación, no cualquier interés configura la causal de desinvestidura, sino solo aquel que es particular, actual y directo. En este caso se destaca que el interés es actual cuando se configura en las circunstancias presentes o existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión, por lo que se excluyen sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. Es más, el artículo 286 y Biden establece que no existe conflicto de interés cuando el beneficio podría o no configurarse en el futuro. En ese sentido, en los términos en los que fue solicitada la desinvestidura, la Sala Especial de Decisión considera que no está llamada a prosperar porque la petición se fundamentó en que la congresista podría, en la votación de un proyecto de ley o acto legislativo, beneficiarse como representante legal de un partido político, lo que significa que no fue invocado un interés actual, sino un hecho que puede o no ocurrir en el futuro, lo que descarta la configuración de un conflicto de interés. De conformidad con lo anterior, también se considera que en el momento de la presentación de la recusación, tanto el presunto interés como el beneficio carecen de la característica de ser actuales. Como quiera que el conflicto de interés en el presente es hipotético o eventual, toda vez que para el día de la elección del Contralor, que en este momento es indeterminado, pues si bien debería ser en esta vigencia por las vicisitudes presentadas, podría incluso realizarse a principios del 2026, siendo un hecho futuro. Para esa fecha se desconoce cuál será el estado del procedimental del proceso administrativo sancionatorio fiscal adelantado en mi contra y si para ese momento haré parte de la Asamblea Departamental o estaré o no presente en dicha sesión de elección. Verbi gracia, un caso fortuito